Hola, hola camaradas, espero que estén de lo mejor como les habíamos prometido. El día de hoy vamos a hablar de manera muy puntual sobre las facultades básicas para la aplicación de la ley. ¿Qué es una facultad? Es un poder. Es un poder que el Estado otorga en este caso a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional para que hagan cumplir su función. Es decir, para que hagan cumplir la ley a todos los ciudadanos. Entonces, es por eso importante tener en cuenta que los estados tienen el monopolio del uso de la fuerza y sus fuerzas armadas son las que están autorizadas para poder utilizar esta fuerza y poder neutralizar de una manera muy puntual las agresiones o los niveles de resistencia que se lleven a efecto. Entonces, en este caso, dentro de estas facultades están el arresto, la detención, el uso de la fuerza y las armas de fuego, la prevención y la detección del delito. Para esta ocasión vamos a hablar de manera muy puntual sobre el uso de la fuerza y las armas de fuego. Esto es uno de los temas muy complejos porque siempre ningún caso dentro de la función policial es similar a otro caso. Y el policía tiene que conocer la teoría, tiene que tener un buen entrenamiento, una buena capacitación. Y a pesar de todas esas circunstancias, en ciertas ocasiones al momento de una situación real van a tener inconvenientes al respecto. Yo les voy a hablar en esta ocasión de dos instrumentos internacionales que fueron generados en el seno de la Organización de las Naciones Unidas y que prácticamente son la base para la función policial. En primera instancia tenemos los principios básicos para el empleo de la fuerza y las armas de fuego por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Este instrumento fue creado en 1990 y existen muchos autores a nivel internacional que analizan este instrumento internacional, pero el que ha sido más difundido a nivel de todo el mundo ha sido el escrito realizado por Cis de Robert en su manual Servir y Proteger, que fue una consultoría que él hizo para el Comité Internacional de la Cruz Roja. Entonces, él resume estos 26 principios que tiene este instrumento internacional en tres esenciales, que son los principios de la legalidad, el principio de la necesidad y el principio de la proporcionalidad. ¿Qué es lo que nos dice para que un procedimiento sea legal? Este principio tiene que tener dos características. El primero, toda intervención debe tener un objetivo legal. Al momento que yo voy a intervenir en cualquier espacio dentro de mi función como policía, tengo que tener un objetivo legal, es decir, tengo que saber tanto qué es un delito, qué es una contravención y qué estoy facultado yo para poder neutralizar desde mi función como policía. El segundo punto para que se cumpla este principio de la legalidad es que los medios y los métodos sean legales. ¿Qué significa esto? Les explico. Que los medios que utiliza el policía, su arma de fuego, su PR-24, su taser, su gas pimienta o agente químico, sus esposas, sean entregados en dotación. El primer requisito es que los estados doten de distintos tipos de medios a los policías para que puedan cumplir su función de una manera muy concreta y muy clara. Primer principio, que los medios sean entregados en dotación. Segundo, que los métodos, es decir, las técnicas que van a utilizar los policías estén establecidos en un protocolo, en un manual o en una directiva de actuación. Es decir, que los policías sepan cómo aplicar la fuerza, cómo aplicar una técnica al momento de una intervención, si es a pie, si es en vehículo, si es en helicóptero, si es con canes, si es con caballos, que tenga muy en cuenta los procedimientos y que luego puedan ser evaluados. Entonces, ese es el segundo aspecto dentro de este principio de la legalidad. Entonces, vamos al siguiente principio, es el principio de la necesidad. ¿Qué nos dice Cis de Robert al respecto? Que para que un procedimiento sea necesario al momento de utilizar la fuerza y las armas de fuego, siempre debe considerarse a ese uso de la fuerza y armas de fuego como el último recurso. Es decir, agotar todos los medios de conciliación y negociación antes de recurrir al uso de la fuerza y las armas de fuego. Una vez que hayamos agotado y sea el último recurso, ahí debemos de emplear la fuerza de una manera adecuada. Y el tercer principio es la proporcionalidad. Entonces, ¿qué nos dice Cis de Robert al respecto? Que para cualquier intervención, el policía tiene que adecuar un nivel de fuerza
para repeler un nivel de resistencia de un infractor de la ley. Es decir, si es que yo tengo un infractor de la ley que es cooperador, no puedo sacar el arma de fuego y dispararle, porque en ese momento no voy a tener un nivel equiparado de fuerza para ese nivel de resistencia. Y ahí voy a extralimitarme en el uso de la fuerza y se va a cometer una violación a los derechos humanos, porque recuerden lo que vimos en la sesión anterior, un policía es el representante del Estado. Entonces, por eso es importante para analizar la proporcionalidad que de acuerdo a los modelos del uso de la fuerza que ha creado cada uno de los países, esté claro su intervención y su procedimiento al momento de participar y actuar. Ese es en relación con el tercer principio. Entonces tenemos 3 principios básicos: legalidad, necesidad y proporcionalidad. En consecuencia, para que exista legalidad, siempre un objetivo legal, que los medios que utilice el policía sean entregados en dotación y que los métodos estén establecidos en los manuales. La necesidad, que siempre el uso de la fuerza sea el último recurso, y la proporcionalidad, que la policía siempre adecue un nivel de fuerza dependiendo del nivel de resistencia del infractor de la ley. El segundo instrumento internacional es el Código de Conducta para los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Aquí es importante que nosotros tengamos en cuenta que este instrumento fue primero suscrito en 1979 en la Organización de Naciones Unidas y consta de 8 artículos. Estos 8 artículos lo que establecen es una directriz profesional para que se rijan todas las policías del mundo. ¿Cuáles son estos 8 artículos? Primero, cumplir y hacer cumplir la ley. El policía debe cumplir primero la ley para hacer cumplir la ley. Segundo, tiene que siempre respetar la dignidad humana. Tercero, utilizar la fuerza solo cuando sea necesario. El cuarto principio es la confidencialidad. Siempre el policía debe guardar confidencialidad de todos los actos a los cuales él está atendiendo como funcionario policial. El quinto es la no tortura. Yo no voy a realizar actos de tortura en contra de cualquier ciudadano. El sexto, siempre voy a velar por la salud de las personas que se encuentren bajo nuestra custodia. El séptimo principio de este instrumento internacional es no a los actos de corrupción. Y finalmente el octavo principio es cumplir y hacer cumplir el presente código. Es decir, todo quien esté vulnerando este código, yo como funcionario policial tengo la obligación de hacer conocer al resto de que esto está sucediendo. Entonces, estos 2 instrumentos internacionales regulan a todas las policías de Latinoamérica y a todas las policías del mundo, especialmente quienes han suscrito este instrumento internacional. Debemos tener en cuenta que son instrumentos a medida, dependen de la legislación en cada uno de los países, son instrumentos considerados como instrumentos soft law, es decir, son parte del derecho blando. Estas son directrices que se les da a los estados. Entonces, tal vez no está en la famosa pirámide de Kelsen como instrumentos vinculantes, pero por el hecho de este artículo 417 y el 425 se convierten en normativa vinculante para el Estado. Es por eso que la mayoría de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos relacionadas con el uso de la fuerza y las armas de fuego hace énfasis a estos 2 instrumentos internacionales como parte de toda su jurisprudencia. En conclusión, son normas de derecho indicativo que son de cumplimiento obligatorio para todos los estados, y especialmente en base a estas normas se ha vinculado la mayor cantidad de doctrina relacionada con la aplicabilidad de los procedimientos de la función policial. Entonces, debemos conocer estos instrumentos de una manera muy puntual para poder ponerlos en práctica. Muchas ocasiones hay ciertos compañeros servidores policiales que piensan que ser operativo es ya la salvación de todo, y eso no es. El policía debe ser integral, conocer las normas, aparte de eso tener un entrenamiento adecuado, aparte de eso un comportamiento ético y sobre todo un conocimiento muy profundo al momento de aplicar estas normas en la práctica. Les invitamos a la siguiente reunión y a la siguiente conferencia que tendremos sobre este tema. Vamos a hablar de manera muy puntual y exclusiva sobre los modelos del uso de la fuerza, es decir, en el caso de la proporcionalidad. Recuerden que hablamos que hay modelos en donde se establece fuerza versus resistencia. Vamos a hablar de los modelos que rigen para todo nuestro continente y también para los modelos de Europa. Entonces les esperamos que esta información haya sido útil para ustedes. Nos vemos en la siguiente reunión. Cuídense mucho.